Bueno, vamos a hablar de un libro que he tenido el privilegio de leer y que es ni más ni menos que de James Ellroy. El James Ellroy en la novela negra es el perro de la novela negra, porque su forma de escribir, su forma de narrar, sus historias, evidentemente rompen para mí con todo lo establecido, ¿no? Creo que coger un texto de James Ellroy es identificarlo, porque a través de su escritura aparece ese perro que lleva James Ellroy dentro. James Ellroy es un escritor que lo tenemos que tener como referencia porque sin duda ha dejado una huella imborrable dentro de la literatura y dentro de la novela negra. Pánico. Ese es su libro. Es el libro que nosotros recomendamos aquí desde Solo Novela Negra para todos aquellos lectores que son amantes de este género. Yo te lo recomiendo para que le eches un segundo vistazo porque hay muchas cosas que se pierden. Bueno, pues vamos a ver si nos la vendes. Que tengo Hombre, voy a intentar venderla. tengo algunas preguntas sobre la novela para ti. Háblanos un poco del personaje principal. Bueno, estamos hablando de Fred Otash. Fred Otash es un personaje que existió realmente, es un ex policía que después pasó a ser una especie como de confidente de la revista Confidencial, ¿vale? Que es una especie como de revista del corazón, pero sacando los aspectos más turbios de ese Hollywood de los años 50. Es un poco la continuación de L.A. Confidential, porque tiene su nombre debido a que la revista... La verdad es que tiene muchos aspectos en los que coinciden. Es decir, no solamente el nombre de L.A. Confidential, sino porque hay un seguimiento y hay una continuación en lo que representaba L.A. Confidential, con todo ese análisis de la corrupción, con todo ese análisis de la sociedad de Estados Unidos de los años 50, donde grandes personajes y personajes importantes pues, se enriquecían, ¿no? Y L.A. Confidential sale lo que es la revista, no sé si todavía tienes en mente lo que es la película. Hay una parte en la que hace referencia a Confidencia, que es la revista un poco que suele descubrir o destapar pues esa corrupción, esa manera de enriquecerse. Es el personaje de Danny DeVito, ¿no? Si no recuerdo mal. Efectivamente, el personaje de Danny DeVito que creo que hace referencia a Fred Otash. Lo que pasa es que en Pánico, Fred tiene un papel protagonista y es el encargado de relatar la historia que está escribiendo James Ellroy. Es decir, pasamos de Danny DeVito a Fred Otash. Bueno, ¿y cómo nos cuenta la historia de Ellroy? ¿Cómo está narrada la novela? Él está narrada en primera persona, es decir, las historias, porque es un cúmulo de historias una detrás de otra, es un auténtico, es un río de emociones, es un río de historias donde aparecen un montón de personajes, donde aparecen un montón de situaciones y donde poco a poco el escritor, James Ellroy, está destripando prácticamente cada personaje que toca, ¿no? Desde personajes como Rod Hudson, en su momento álgido, como James Dean, Natalie Wood, es decir, hay una serie de personajes que en aquellos Hollywood de los años 50 estaban en la cima, eran grandes referencias y no solamente los personajes de actores, sino personajes políticos de la policía. Por ejemplo, aquí James Ellroy entra a cuchillo con John Fitzgerald Kennedy, ¿no? que él le llama Jack, ¿no?
era amigo de Otash, y Otash se encargaba un poco de salvar el culo o de salvar los grandes escándalos que tenía detrás Jack Kennedy. ¿Podríamos decir que la novela es irreverente? La novela no es que sea irreverente, es que es brutal, es decir, es un destripaterrones. Coge, por ejemplo, destroza lo que es la película Rebelde sin causa. La destroza, como destroza también a James Dean, como destroza a todos los protagonistas que aparecen en esa película, incluido su director, Nick Ray, que lo trata como si fuera un loco, como si fuera, les llama un poco nazis, ¿no? Porque iban vestidos con el uniforme del Afrika Korps y salían en una furgoneta y hacían de la suya. En una escena aparecen en un colegio de chicas y se dedican a coger bragas de las protagonistas, de las chicas que estaban dentro de esa casa, ¿no? De esa casa que era una especie de colegio mayor de mujeres, donde ellos entran con James Dean, que aparece con unas bragas de color rosa en la cabeza, en fin. Desde luego James Ellroy aquí destroza un poco lo que es la imagen idílica que podemos tener de James Dean. Y por supuesto del director, de Nick Ray. Bueno, pues hasta aquí la reseña de Pánico de James Ellroy, que tan encarecidamente nos recomienda a nuestro amigo Becker. Y ante todo, pues gracias por seguir a Solo Novela Negra. Si me permite solamente decir una cosa, ¿no? Es que al principio, cuando empecé a leerlo, me dieron ganas de dejar el libro. O sea, porque había tanta amalgama de nombres, tanta amalgama de situaciones, que al principio se me hacía un poco nudo, ¿no? Pero poco a poco, a través de la lectura, me fui introduciendo en lo que es la historia, y puedo decir que al final la sensación que tengo es una sensación buena, es decir, me ha gustado. Es un libro que me ha gustado, a pesar de que, ya te digo, tuve al principio mis propias dudas. Sí, no es la primera vez que lo escucho, y por eso siempre decimos, hay gente que llega a la página 30, yo suelo llegar a la página 100, ¿sabes? Pues hay gente que no los deja jamás, dice, yo nunca dejo un libro, yo sí que los dejo. Bueno, no, lo que pasa pero es que... en este caso, claro, te lo facilita más el plantearte dejártelo cuando te masacran con tanto dato. Sí, la verdad es que además la forma de escribir de Ellroy es una forma muy característica, es decir, es muy cortante, son unas frases cortas, directas, sujeto, verbo, predicado. Y la verdad es que se deja de florituras, en lo que muchas veces tú y yo hemos defendido, que es lo que nos gusta, es decir, que vamos a dejar un poco lo que es la paja y vamos a entrar directamente en el hecho, ¿no? En los hechos narrados y en las circunstancias de los personajes. Pero bueno, creo que es... si te quitas un poco todo ese embrollo que James Ellroy hace en sus novelas, creo que detrás hay a mi entender, creo que es un buen libro. Y además estamos hablando de James Ellroy, del escritor que ha hecho, pues, de Lea Confidencial una referencia, de la Dalia Negra, de la trilogía de América, en fin, es un escritor que hay que seguir, hay que leer, sobre todo. Nunca se puede dejar atrás un libro de James Ellroy, nunca, porque siempre descubres cosas. Siempre. Como decimos siempre, leed malditos. Un saludo desde Solo Novela Negra, y si queréis apoyar la revista, no dejéis de comprar nuestras novelas, que os dejamos aquí justo al acabar. Un abrazo, chicos. Suerte.